México, tierra de fuego, de lucha y de historia que no se olvida. Aquí, mujeres y hombres han desafiado imperios, tiranías, injusticias y hasta la misma tierra. Han arriesgado su vida por la libertad, por la justicia, por sus familias. Desde Leona Vicario, que mantuvo encendida la llama de la independencia, hasta los obreros de Río Blanco, que se levantaron contra el abuso. Desde el pueblo que salió de los escombros tras el sismo de 1985, hasta Benito Juárez, que enfrentó imperios para defender la República. Y aquellos insurgentes en Cuautla, que resistieron hambre y fuego sin rendirse. 5 historias reales. 5 actos de valentía que nos recuerdan que en México, el espíritu de lucha nunca muere. Prepárate para conocer a quienes hicieron historia y cambiaron el destino de un país. Leona Vicario. La llama que encendió la independencia. En los albores del siglo XIX, la Nueva España era un territorio dividido por el miedo y el poder. Las calles de la Ciudad de México olían a incienso y a injusticia. En las tertulias elegantes, los hombres discutían sobre reyes y virreyes, mientras el pueblo sobrevivía entre abusos, impuestos y silencios. Y en medio de ese mundo rígido, nació una mujer distinta, Leona Vicario. Hija de una familia acomodada, Leona fue educada como pocas mujeres de su tiempo. Aprendió de arte, filosofía, astronomía y política. Su mente brillaba tanto como su carácter. Su educación, más que un privilegio, se convirtió en un arma. Leona observaba el entorno con una lucidez poco común, comprendiendo que la opulencia en la que vivía era sostenida por el sacrificio de los demás. Conoció a Andrés Quintana Roo, un joven abogado con ideas insurgentes, y juntos comenzaron a compartir algo más que afecto. Compartieron un sueño. El sueño de un país libre. Cuando en 1810 estalló la Guerra de Independencia, Leona no se mantuvo al margen. A diferencia de muchas mujeres de su tiempo, no aceptó el papel de espectadora. Con astucia y coraje, se integró a la red insurgente conocida como los Guadalupas, un grupo secreto que transmitía mensajes, dinero e información a los rebeldes. Desde su propia casa, Leona organizaba operaciones de inteligencia, financiaba con su herencia a los patriotas y escondía a perseguidos por el gobierno virreinal. Su sala, adornada con retratos y libros, era también un centro de conspiración. Mientras los virreyes dormían en palacios, Leona redactaba cartas cifradas y enviaba suministros a los ejércitos que luchaban por la libertad. Fue, en muchos sentidos, la primera periodista política de México. Usó la palabra como arma y la verdad como estandarte. Pero la corona no tardó en descubrirla. Acusada de traición, fue arrestada y recluida en el Colegio de Belén, donde intentaron quebrarla con amenazas y presiones. Querían nombres, rutas, confesiones. Leona se mantuvo firme. Su silencio fue su mayor acto de resistencia. Ninguna tortura ni promesa la hizo ceder. Nunca traicionó a los suyos. Con ayuda de los insurgentes, logró escapar. Dejó atrás los lujos y la seguridad, y se internó en los montes de Oaxaca, donde el barro, la lluvia y el hambre eran parte de la vida cotidiana. Allí, junto a Quintana Roo, siguió escribiendo proclamas y cartas para mantener viva la causa insurgente. Dormían bajo el mismo cielo que los campesinos y los soldados, compartiendo su destino y su fe. No empuñó un fusil, pero su pluma fue igual de poderosa. No comandó ejércitos, pero inspiró a cientos. No pidió reconocimiento, pero se ganó un lugar eterno en la historia. Años después, cuando la independencia fue consumada, el nuevo gobierno reconoció su labor. El Congreso le otorgó una pensión vitalicia en premio a los importantes servicios prestados a la patria. Sin embargo, para Leona, la verdadera recompensa fue ver nacer la libertad por la que había arriesgado todo. Murió en 1842, a los 53 años, dejando un legado silencioso, pero imborrable. Su historia es la de una mujer que rompió las cadenas del miedo en una época que no admitía rebeldía femenina. Una mujer que entendió que la patria no se construye solo con armas, sino también con ideas, con valor y con ternura. Hoy, su nombre se pronuncia junto al de los grandes héroes, aunque durante mucho tiempo fue olvidado entre los márgenes de la historia. Pero su ejemplo sigue vivo, en cada mujer que alza la voz, en cada ciudadano que defiende sus ideales, en cada mexicano que recuerda que la libertad se conquista todos los días. Leona Vicario no fue una sombra de los insurgentes. Fue una de sus luces más firmes. Una llama que el tiempo no ha podido apagar.
La huelga de Río Blanco. El día que los obreros se levantaron. A comienzos del siglo XX, el país parecía avanzar hacia la modernidad. Las fábricas crecían, los ferrocarriles unían pueblos, y el nombre de Porfirio Díaz se repetía como sinónimo de orden y progreso. Pero bajo ese brillo de hierro y discursos, había un país que sangraba en silencio. En el corazón de Veracruz, entre montañas y cañaverales, se levantaba la fábrica textil de Río Blanco. Un complejo inmenso, orgullo del régimen, donde el sonido de los telares no cesaba ni de día ni de noche. Allí, miles de obreros, hombres, mujeres y niños, trabajaban hasta 16 horas diarias por un salario miserable, pagado muchas veces con fichas que solo podían gastar en las tiendas de la propia empresa. Comían poco, dormían menos, y soñaban con justicia. Pero la justicia, en esos días, no tenía oídos para los pobres. El 1 de enero de 1907, los obreros decidieron detener las máquinas. Fue un acto de dignidad, más poderoso que cualquier arma. El aire se llenó de silencio y esperanza. Por primera vez en años, los telares callaron y los hombres se escucharon entre sí. Pedían algo sencillo: mejores sueldos, respeto, el derecho a vivir sin hambre. La respuesta del poder fue el miedo. El dueño de la fábrica, apoyado por las autoridades, cerró las puertas y negó toda negociación. Los trabajadores, enfurecidos, marcharon hacia el pueblo. Miles caminaron por las calles gritando «¡Viva la huelga!», y el eco se extendió como fuego en la montaña. Las mujeres salieron con ellos, los niños miraban desde las puertas. Era el pueblo entero levantándose contra el abuso. Pero el gobierno de Díaz no toleraba desafíos. Esa misma noche, el ejército fue enviado a Río Blanco. Los soldados rodearon la fábrica, apuntaron sus rifles y abrieron fuego. La plaza se llenó de gritos, de cuerpos cayendo, de madres buscando a sus hijos entre el humo. Nadie supo cuántos murieron realmente, unos dijeron 100, otros 500, pero todos recordaron el sonido de los disparos. El sonido del orden impuesto sobre la justicia. Después del tiroteo, el silencio regresó. Las chimeneas volvieron a humear. Los obreros volvieron a trabajar. Pero algo había cambiado para siempre. El miedo ya no podía borrar lo que el pueblo había aprendido, que eran muchos, que eran necesarios, y que su dolor tenía nombre. Años más tarde, cuando la Revolución Mexicana estalló, muchos recordaron aquel enero en Río Blanco como la primera chispa, la herida que encendió la llama. La historia lo confirmó: la huelga no fue una derrota, sino un anuncio. Un aviso de que el México moderno no podría construirse sobre el sudor y la sangre de los olvidados. Hoy, más de un siglo después, las máquinas de Río Blanco ya no rugen como antes, pero las paredes conservan la memoria. Cada ladrillo, cada piedra, guarda la voz de los que un día se atrevieron a decir basta. Porque hay días que cambian la historia, y hay pueblos que, aunque los intenten callar, siguen hablando desde el polvo y la dignidad. El 1 de enero de 1907, en Río Blanco, Veracruz, los obreros no ganaron una huelga. Ganaron algo más grande: el derecho a ser recordados como los primeros en levantar la voz por el México que aún estaba por nacer. El sismo de 1985. Los días en que México se levantó de entre los escombros. Era el amanecer del 19 de septiembre de 1985. La ciudad apenas despertaba. El panadero abría su horno, las secretarias se dirigían a las oficinas, los niños alistaban sus mochilas. Nadie imaginaba que en cuestión de segundos, el suelo se volvería enemigo. A las 7:19 de la mañana, la tierra rugió. Un rugido profundo, monstruoso, que venía desde las entrañas del valle. Los edificios temblaron, los vidrios estallaron, las calles se ondularon como agua. El reloj pareció detenerse, pero en realidad era el mundo el que se rompía. En menos de 2 minutos, la Ciudad de México cambió para siempre. El terremoto de magnitud 8.1 destruyó miles de edificios, derrumbó hospitales, escuelas, viviendas. Las columnas del progreso se convirtieron en polvo. El aire olía a gas, a miedo y a silencio. Nadie sabía qué hacer. El gobierno tardó en reaccionar, los teléfonos dejaron de sonar, la televisión guardó mutismo. Pero el pueblo no. El pueblo se movió. De entre los escombros surgieron manos, cientos, miles de manos. Vecinos, estudiantes, médicos, obreros, todos corriendo hacia el desastre. Con cubetas, con palas,
con nada más que su voluntad. No esperaron órdenes ni permiso, México se organizó solo. En las calles de Tlatelolco, Roma, Doctores, Tepito, los sobrevivientes trabajaban hombro con hombro. Los que tenían voz, gritaban nombres, los que no, los escribían en carteles. Una mujer escuchó un gemido bajo las ruinas de un hospital. Un joven sacó con sus propias manos a un niño con vida. Los aplausos rompían el silencio cada vez que alguien era rescatado. Era el sonido de la esperanza. Y así nacieron los Topos, un grupo de voluntarios sin uniforme, sin rango, sin miedo. Hombres y mujeres que se metieron entre grietas imposibles, arriesgando su vida por desconocidos. Su valor fue tan grande que después viajarían por el mundo, a Turquía, Haití, Japón, llevando el nombre de México como símbolo de solidaridad. El desastre fue inmenso. Más de 10,000 muertos, aunque muchos creen que fueron muchos más. Hospitales colapsados, edificios enteros reducidos a polvo, barrios enteros desaparecidos. Pero también fue el inicio de algo nuevo. El pueblo descubrió su poder. Descubrió que cuando el gobierno calla, la sociedad habla. Que la fuerza más grande de un país no está en sus instituciones, sino en su gente. Durante semanas, los rescates continuaron. Las manos no se detuvieron ni cuando el dolor se volvió costumbre. Las madres lloraban, los niños cargaban agua, los médicos operaban en la calle. Era el caos, pero también era el nacimiento de una conciencia colectiva. Una certeza, México no estaba solo, porque México era todos. Con el tiempo, la ciudad volvió a levantarse. Se reconstruyeron las casas, las escuelas, los sueños. Pero el temblor dejó algo más profundo, una memoria. Un recuerdo que se activa cada 19 de septiembre, cuando el suelo vuelve a moverse y los corazones laten al mismo ritmo. Cada año, a la misma hora, la alarma suena. Y millones de mexicanos cierran los ojos un instante. No solo por miedo, sino por respeto. Por los que murieron, por los que sobrevivieron, por los que se atrevieron a meterse entre el polvo y la oscuridad a buscar vida. Porque aquel día, entre ruinas y lágrimas, el pueblo de México aprendió una verdad eterna. Podrán caerse los edificios, pero nunca se derrumba la solidaridad. El sismo de 1985 no solo destruyó una ciudad, la despertó. Y desde entonces, cada vez que la tierra tiembla, el corazón de México vuelve a ponerse de pie. Benito Juárez y la Guerra de Reforma. La lucha de un hombre indígena contra imperios y tiranías. Nació en San Pablo Guelatao, Oaxaca, en 1806, hijo de indígenas zapotecos. Sus primeros años estuvieron marcados por la pobreza, el trabajo en los campos y la distancia de los privilegios que otros consideraban normales. Pero Benito tenía un hambre de conocimiento que ningún muro, ningún río ni ninguna montaña pudieron frenar. Aprendió a leer y escribir, estudió leyes, con cada libro que abría, su mirada se hacía más firme y su corazón más grande. Cuando México era un país dividido, entre gobiernos débiles y fuerzas conservadoras que querían imponer privilegios y castas, Juárez entendió que la ley debía estar por encima del poder, y la justicia, por encima de la riqueza. No era un hombre de armas. Su fuerza estaba en la palabra, en la decisión y en la capacidad de resistir. Durante la Guerra de Reforma, los liberales y los conservadores se enfrentaron no solo por territorio, sino por el alma de México. Los conservadores querían mantener privilegios para la Iglesia y los poderosos, mientras los liberales, liderados por Juárez, luchaban por una república justa, secular y para todos. Juárez enfrentó traiciones, conspiraciones y ejércitos enteros, y aún así jamás perdió la calma ni la fe en su país. Cuando los conservadores tomaron la capital, Juárez huyó por los caminos de Veracruz, Oaxaca y Puebla, cruzando montañas y ríos, acompañado solo por su voluntad y algunos leales. Se convirtió en un gobierno en movimiento, llevando la presidencia a donde pudiera protegerla, mientras organizaba tropas, promulgaba leyes y mantenía viva la esperanza del pueblo. Su lucha culminó con la victoria liberal en 1861, pero la paz sería breve. Los imperios extranjeros, encabezados por Francia, intentaron imponer un emperador, Maximiliano de Habsburgo, sobre México. Juárez no dudó, reunió fuerzas, construyó alianzas, y mantuvo la resistencia hasta que el imperio cayó, restaurando la república y consolidando los principios que él había defendido desde Oaxaca: libertad, igualdad y soberanía. Ni en firmar leyes.
Radicaba en haber transformado su origen humilde en fuerza, en haber enseñado al país que no importa el color de piel, la cuna o la pobreza, la dignidad, la justicia y la inteligencia son armas mucho más poderosas que cualquier ejército. Benito Juárez murió en 1872, pero su legado persiste. Cada vez que México enfrenta corrupción, desigualdad o tiranía, su ejemplo resuena: un hombre indígena, de origen humilde, que nunca se rindió, que caminó entre montañas, ejércitos y amenazas, y que logró mantener viva la idea de un México justo para todos. Juárez no fue solo un presidente. Fue un símbolo. Un recordatorio de que la verdadera fuerza no se mide en cañones ni coronas, sino en la capacidad de resistir, luchar y transformar la historia con inteligencia y valor. El sitio de Cuautla. De resistencia entre hambre y fuego. Era el marzo de 1812, y México estaba envuelto en llamas de rebelión. José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación, había decidido tomar Cuautla como bastión estratégico para la lucha por la independencia. No era solo un ejército, eran campesinos, indígenas, hombres y mujeres que habían dejado su hogar, su tierra y sus sueños para pelear por un futuro que aún no conocían. El ejército realista, enviado por el virrey Félix María Calleja, rodeó la ciudad con precisión militar. Los insurgentes quedaron atrapados entre muros y cañones, con pocas armas, poca comida y mucha determinación. Se dice que fueron más de 70 días de hambre, de lluvias constantes, de frío que calaba los huesos y de temor que se escondía en cada esquina. Pero Morelos y sus hombres resistieron. Cada día era una batalla, no solo contra el enemigo, sino contra la desesperación, la enfermedad y la incertidumbre. Las calles de Cuautla se convirtieron en trincheras improvisadas. Las casas se transformaron en hospitales, talleres de armas y refugios de estrategia. El humo de las fogatas mezclado con el polvo del combate llenaba el aire, y el sonido de los tambores insurgentes mantenía la moral alta mientras el cañoneo retumbaba a lo lejos. Se cuenta que, en la desesperación, los hombres comieron raíces, cortezas de árboles y todo lo que pudieron hallar. Sin embargo, ningún hambre, ninguna enfermedad ni ninguna lluvia pudieron quebrar su espíritu. Los insurgentes compartían lo poco que tenían, cuidaban a los heridos y mantenían la esperanza viva. Morelos no era solo un líder, era un símbolo de coraje y disciplina. Su mirada calmaba los miedos y su palabra mantenía la unidad entre un ejército que no conocía la rendición. El sitio fue una prueba de fuego. El enemigo creía que la ciudad caería en semanas. Morelos demostró que la voluntad de un pueblo libre no se doblega con cañones ni hambre. Los días se sucedían y la ciudad resistía. Cada amanecer era una victoria sobre el miedo, cada noche, un acto de fe. Finalmente, la escasez y la presión obligaron a los insurgentes a romper el cerco. Con valentía y estrategia, lograron salir de Cuautla, llevando consigo no solo sobrevivientes, sino también el ejemplo de que la determinación puede vencer a la opresión más poderosa. El sitio de Cuautla se convirtió en un símbolo de resistencia y heroísmo. No ganaron el cerco, pero demostraron que la libertad se sostiene con coraje, sacrificio y unidad. Hoy, más de 2 siglos después, Cuautla recuerda aquel momento. Recuerda a los hombres y mujeres que lucharon con uñas, con esperanza y con corazón. Recuerda a Morelos, que enseñó que la verdadera guerra no se gana solo con armas, sino con fe en la justicia y el amor por la patria. El sitio de Cuautla no fue solo una batalla, fue un testamento de la fuerza humana y de la llama que puede encender la libertad. Y esa llama sigue viva en cada mexicano que valora su tierra, su historia y su derecho a ser libre. Estas historias nos muestran que la historia no está hecha solo de nombres en libros. Está hecha de personas reales, de decisiones valientes, de momentos en los que alguien decidió no rendirse. Hoy, tú también eres parte de esa historia. Cada vez que defiendes lo que crees justo, cada vez que ayudas a alguien sin esperar nada a cambio, cada vez que te levantas ante la adversidad, estás manteniendo viva esa llama. Si estas historias te inspiraron, cuéntanos cuál te sorprendió más en los comentarios. Comparte este vídeo para que más personas recuerden que la valentía y la solidaridad son nuestro verdadero legado. Y si quieres seguir descubriendo momentos que cambiaron a México, suscríbete y acompáñanos en este viaje por la historia viva de nuestro país. Porque conocer nuestro pasado nos ayuda a ser mejores hoy, y a construir un futuro más grande.